¿Dónde el tipo lo mataron? Ay, mira, mira eso. Justicia para Keishla. Mire esa mierda acá. Él no se pudo salvar la vida de su hermano, pero cuente que el FBI y todas las otras agencias vamos a traerle justicia a Jesús y a todos ustedes. Hay que vivir así, ¿verdad? Que si tú sales de tu casa a janguear, pienses en que cuando vienes vas a estar sola y que te puedes encontrar una sorpresa frente a tu casa. Del Código Penal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. Ya lo dieron un guardia. A los funcionarios públicos que no cumplan fielmente con los oficios de su cargo, sepan que serán investigados, procesados y sometidos a la pena que corresponde por sus actos. Muy buenas noches. A solo días para que se acabe este año, hoy hemos decidido discutir incidentes policíacos que nos han afectado como pueblo. A esto sumamos esos arrestos de funcionarios públicos, en su mayoría alcaldes, que traicionaron la confianza de aquellos que lo eligieron. Aún hay muchas lagunas, lo sabemos, en cuanto a qué va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que jugando pelota dura tiene claro que es nuestra gente y estas no pueden carecer de un sistema judicial que los proteja. Estamos hablando de fiscales, policías, investigadores. Todos tienen que dar cátedra en cuanto a honestidad y diligencia se refiere. Así que arranquemos el juego. Amigos, hoy me honro en sustituir al compañero Ferdinand Pérez y de hecho aquí conmigo en el estudio para darme la mano en la caja de bateo está el compañero Leo Aldrich y Alex Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches, Margarita, un placer estar aquí contigo y con Alex, por supuesto. Igualmente a ti, Leo, Margarita, muchas felicidades a todos los que nos ven esta última semana del año. Muchas felicidades, pero vamos a comenzar escuchando unas declaraciones que le dio el jefe del FBI, Joseph González, a nuestra compañera Sid Marie Fleming. Esto relacionado con el tema de la corrupción, asunto que discutiremos a profundidad con el secretario de Justicia y la directora de Integridad Pública. Ellos nos acompañan en la noche de hoy, así que vamos a ver la entrevista. Usted ha estado aquí anteriormente y ahora, obviamente, en otra posición en términos de hacia dónde están enfocados. Originalmente era contra el narcotráfico que usted estuvo, ahora estamos con los crímenes de cuello blanco. ¿Cuántas pesquisas activas hay? No voy a comentar el número exacto de pesquisa, pero hay muchas. Pero ¿cuánto es mucho? Mucho puede ser 5, mucho puede ser 10, mucho puede ser 15. ¿Cuánto es mucho para ustedes? Otra vez, no voy a entrar en el número exacto, pero son muchas. Siempre tratamos de resolver un problema creando un task force que al final realmente no se logra mucho. Aquí se han creado task forces, equipos de trabajo a través de los años. ¿Qué es lo que hace diferente este task force que usted está creando en estos momentos y cuáles son las expectativas en términos de casos que se puedan radicar? El propósito de formar este grupo es para ser más ágil, poder trabajar juntos, no tener que esperar que se haga un informe y pedírselo al gobierno. Ahora lo que vamos a tener es un agente del FBI trabajando con alguien de la oficina de la Contralora, como alguien de la Inspectora General y poder compartir al momento. ¿Ustedes no tienen en estos momentos suficiente personal para hacer ese trabajo solos? No quiero decir que no tenemos lo suficiente, pero somos más fuertes juntos. Vamos a estar juntos todos los días compartiendo información, trabajando hombro a hombro. Es más ágil, corta el red tape y ha funcionado. ¿Y eso se va a identificar, eso se va a hacer con casos de jurisdicción federal solamente? Todos, federal y estatal. O sea que los estatales van a contar con la colaboración de ustedes para los casos de ellos y ustedes van a contar con la colaboración de los estatales para los casos federales. Exactamente. ¿Ha habido un aumento significativo en ese tipo de corrupción?
a nivel del gobierno que ha ameritado el que se cree ese task force? Sí, cuando yo llego me siento con mi equipo, empiezo a escuchar de los casos que tenemos corriendo. También cuando no tienes todos los recursos necesarios, tienes que enfocarte en lo que es la amenaza más grande. ¿Cuál es la amenaza más grande en estos momentos para usted en Puerto Rico? Para mí, la corrupción pública. ¿Más que el crimen? Es que, como yo lo veo, todo es parte de la misma cosa. Me preguntan los crímenes violentos, las gangas, las drogas, el cuello blanco, la corrupción. Todo se compone de la misma cosa. Una cosa cree de la otra. Si este task force es tan importante como usted dijo y que es algo histórico, ¿por qué no estaba allí el secretario de Justicia y no estaba el gobernador? En todos los task forces que tenemos, ¿verdad?, es a nivel de investigadores, agentes, auditores, analistas. ¿Pero estaba usted? ¿Cómo? Pero estaba usted es el director del FBI. Sí, porque y los jefes de agencias que van a tener personal en este task force. Pero si era algo tan importante, el gobernador debió haber estado ahí. Si es algo, una unión tan importante en términos de lo que ustedes esperan lograr, el secretario de Justicia, si no. Y otra vez, y sé que había un representante de la Fiscalía Federal ahí, y ellos no son parte del acuerdo del Memorandum of Understanding. Esto es un asunto de agencia del gobierno de Puerto Rico, que tiene que ver con las agencias del gobierno de Puerto Rico, y el gobierno federal a nivel del FBI, pues entonces no debió haber habido un ente que fuera el representante del gobierno de Puerto Rico como tal, que sería o un secretario de Justicia en segundo plano o el gobernador. Pero estaba el representante del Departamento de Seguridad Pública ahí con nosotros, y el director del NIE también, que representa al gobierno de Puerto Rico. Ahora sí, de manera oficial, le damos la bienvenida al licenciado Domingo Emanueli, secretario del Departamento de Justicia. Muy buenas noches. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Alex. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches a los amigos y amigas. Igualmente le doy la bienvenida aquí a la fiscal Yolanda Morales, la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor también de Justicia. Muy buenas noches. Gracias, ¿verdad?, por compartir este tiempo. Sabemos que las agendas están más que cargadas. Vamos a comenzar, obviamente, con el tema ya anunciado y escuchado, la corrupción. Le pregunto a usted, licenciado, ¿cuál es entonces la amenaza mayor que tenemos nosotros como puertorriqueños en términos de seguridad? Acabamos de escuchar al FBI. Sí, yo creo que hay dos temas. Número uno, la corrupción es algo que tiene que preocupar al país y que lo tiene indignado. Pero por otro lado también hay que mencionar el aspecto de las matanzas que se están viendo últimamente, esa criminalidad rampante, claro, y hay que atacarla. Y con eso venimos. Sí, esos son dos aspectos. Pero su preocupación principal, ¿cuál es? Ambas. Ambas. Le pregunto a usted. Sí, bueno, siendo la directora de la División de Integridad Pública, obviamente me enfoco más en los asuntos de corrupción. La corrupción. Y precisamente en ese tema quería abordar la fiscal. ¿Qué hace falta para que ustedes tengan más garras? Porque, ¿verdad?, muchos de los casos de corrupción por ley, no es porque ustedes quieran, por ley se los tienen que referir al FEI. Si es un funcionario público, por ley le toca al FEI. ¿Qué tiene que hacer el Departamento de Justicia? ¿Qué tiene que hacer el Estado de Derecho, quizás a través de la Asamblea Legislativa, para que ustedes tengan más garras? Bueno, sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos, estar en mesas con legisladores y hemos hecho sugerencias, ¿verdad?, en términos de legislación. ¿Cómo cuál? Primordialmente, entendemos que el término de los 6 meses, ¿verdad?, obviamente 9 meses prorrogable a 90 días prorrogable a 90 días, pues es un término muy limitado para poder hacer las investigaciones, aunque el quantum de prueba obviamente es menor a cuando estamos ante los tribunales, que se requiere más allá de dudas razonables. Pero aún así, considerando, ¿verdad?, el impacto que tiene en el público estas investigaciones, pues entendemos que se nos debe, el plazo para hacer la investigación debe ser mayor. Pero la pregunta de Leo a usted es, cuando usted plantea sugerencias, que hay algo más que sugerencias, o sea, ¿ha tenido algún feedback? ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué le decimos al pueblo? Mira, estamos trabajando esto y ya eso va por ahí. Bueno, sí, lo estamos trabajando, hemos tenido la oportunidad, como le dije, de hablar con legisladores sobre el particular. El Departamento de Justicia también está atendiendo ese asunto,
para poder presentar legislación sobre particular. Porque ahora mismo no es suficiente, o sea, el Estado de Derecho no le favorece a usted para investigar crímenes de cuello blanco y corrupción. Entiendo que no, en el sentido de este término para hacer las investigaciones preliminares. Imagínense. Hay otro asunto también que nosotros estamos atendiendo y que nos interesa que se modifique, y es el hecho de que nosotros no tenemos la alternativa de poder llevar a cabo las grabaciones como parte de nuestra investigación. No, eso sería enmendar la Constitución. Pero, en términos de la Constitución estamos hablando de investigaciones de índole telefónica, pero sí tenemos un recurso y se utiliza en Puerto Rico en los casos de narcotráfico. La ley dispone que sí se puede hacer unas grabaciones. Y personales. Personales, es correcto. Pero, y nosotros aspiramos a eso. Vamos a escuchar a Alex. Usted hace unas semanas hizo unas expresiones, yo escribí una columna en Metro al respecto, donde usted dice, algunas personas pretenden que se inicie una investigación por rumores o expresiones que trascienden en los medios. Y iniciar una investigación, ¿qué impide que por un rumor que se escuche se pueda iniciar una investigación? La ley. Iniciar. La ley. Iniciar una investigación. Sí. La ley, o sea, provee. O sea, usted no puede, por ejemplo, en el caso del Cano Ortiz, que trascendía lo que trascendía en los medios, ustedes no podían ir a los informes de ética, no podían ir a mirar. Lo que pasa es... Eso no se puede hacer. Sí, usted puede evaluar, pero una vez que usted comienza este trámite a indagar en los informes de ética, eso es una investigación. Y entonces ahí se activa el término de 90 días. Y si en esos 90 días usted no completa esa investigación o luego consigue la prueba de 90 adicionales, entonces usted pierde la jurisdicción. Pero ¿y qué necesita para iniciar una investigación? Bueno, por eso es que muchas veces cuando surgen estas situaciones, uno evalúa, en el departamento se evalúa. Uno no está ajeno a lo que está pasando o a los rumores que uno evalúa. Entonces, cuando llega información de la información que llega, ya sea bajo juramento o de cualquier otra índole, ahí se desprende que hay la posibilidad de la comisión de un delito. Ahí entonces... Hay casos donde el Departamento de Justicia está evaluando en estos precisos momentos casos de corrupción gubernamental. Esa información... Evaluando. Bueno, pero no, exacto, la pregunta es totalmente general, si lo están evaluando. Ah, bueno, sí, seguro. Hay casos de corrupción que están evaluando ahora, están en ese proceso, en esa etapa. Secretario y fiscal, usted ve que insistimos básicamente los compañeros y yo en la misma pregunta, y es que el pueblo nos escribe, nos habla en la calle, nos dicen cuán preocupados están porque ellos se sienten traicionados por funcionarios públicos, por alcaldes, no se atreven a salir a la calle. O sea, usted, le pregunto, por eso es que le digo, si usted pudiera decir ahora, mira, ya el año que viene nosotros vamos el 1 de enero, nosotros venimos con esto. Bueno, yo le voy a decir más, no el 1 de enero, desde que yo llegué ya se han sometido 24 informes con recomendaciones al panel del FEI y 10 que están en curso, que son 34 en lo que va del año. O sea, nosotros, y vamos a seguir con el mismo ritmo y cuidado sin más. Ahora bien, necesitamos una ayuda en el aparato investigativo para poder equipararnos. ¿Y quién le puede dar esa ayuda? Bueno, la legislatura. Muy bien, o sea que ya ustedes sí están enfocados en que eso es lo que van a pedir. Seguro que sí. Mira, no se vayan de ahí, que venimos enseguida con más, ¿verdad?, de lo que preocupa al país. Lo bueno de foros como Jugando Pelota Dura es que nos permiten ver el rostro de esas personas que están allá trabajando, ¿verdad? Y que usted probablemente en su casa no conoce. Hablo del secretario de Justicia y hablo de la jefa de fiscales en la División de Integridad. Así que vamos a dejar que Alex les haga una pregunta. Hay desconfianza del pueblo en el Departamento de Justicia, eso está estipulado y usted mismo lo ha admitido. ¿Cuál es el plan para rescatar esa confianza de la ciudadanía? Yo, desde el primer momento, y creo que cuando yo llegué aquí a principios de mi asumir la posición, yo lo reconocí. Y yo creo que mi trabajo es que esa confianza se vaya a ir recobrando esa confianza. No es fácil, pero como parte de eso hay que explicar, por ejemplo, cuando llegan los casos, o sea, pueden llegar por varias vías, o a través del gobierno federal, porque la persona radica la querella o la queja ante los federales o ante el Departamento de Justicia. Entonces son dos son sistemas distintos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que yo quiero que la gente evalúe lo que estamos haciendo.
cuando yo les digo a ustedes que en este caso ya se han evaluado 24 casos de FEI más 10 que se están evaluando, eso es trabajar. Mire, le voy a preguntar con mucha sinceridad y es siguiendo la línea de aquí del compañero de Alex. ¿Cuántos meses usted lleva en la posición? Desde enero hasta casi un año. Exacto, un año vamos a decir, ¿verdad? Porque estamos finalizando el año. Le pregunto entonces, ¿usted siente verdaderamente que hay menos corrupción? ¿Usted siente que está trabajando como se debe? No. Yo, si te dijera eso, no sería sincero. Muy bien. Yo te puedo decir que yo estoy atacando la corrupción que está rampante. ¿Qué necesita? ¿Más personal entre lo que necesita? No tanto más personal, más herramientas. Yo puedo tener más herramientas para poder investigar de una forma más adecuada. ¿Herramientas quiere decir quizás alambrar a la gente y grabar telefónicamente? Pues para eso hay que enmendar la Constitución. Más que eso, el término, buscar suplirme de mayores recursos, si fueran aplicar la ley que ahora se usa en crimen organizado, de que se pueda grabar conversaciones personales. Por eso le pregunté. Sí, es así. Y usted mencionó que al principio Margarita le preguntó que las dos, le preocupaban las dos, no solamente la corrupción, sino la violencia. Mucha gente obviamente ve los videos de matanzas, de ese tipo de situaciones. Ustedes tuvieron éxito con el caso del asesinato de Jensen Medina este año, eso fue uno de los highlights del Departamento de Justicia. ¿Qué se puede hacer en este renglón del derecho criminal? ¿Cómo se procesa más efectivamente a personas que han incurrido en crímenes violentos? Bueno, cuando hay este tipo de casos de crímenes violentos, yo personalmente, de la oficina del secretario, yo me cercioro de reunirme con la jefa de los fiscales para cotejar qué abogados van a estar qué fiscales van a estar en ese caso. Usted está directamente con inherencia en la selección de los fiscales. No, o sea, ver qué fiscales se han seleccionado y ver si hace falta, y obviamente en consulta con los jefes de los fiscales, y decirle, mira, en este caso yo creo que debiéramos reforzar este aspecto. ¿Por qué? Porque hay que ver esos casos y con abogados y con fiscales de experiencia. Y eso es lo que la gente está pidiendo, que nosotros trabajemos y defendamos a las víctimas. Y obviamente no son solamente ustedes. Cuando se procesa a alguien criminalmente por un delito violento, hay varias entidades. La policía, vamos a estar aquí hablando con ellos. La jefa del Instituto de Ciencias Forenses también es importante. Y quiero decirles, por ejemplo, que en este año tenemos un 93% de convicciones. O sea, que eso es bien alto. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, y lo dije aquí el primer momento que yo llegué. Puerto Rico puede saber que debe saber, y yo se lo digo de frente, que todo aquel que haya cometido un delito lo vamos a procesar. Pero que aquel que sea inocente, bajo ningún concepto, vamos a permitir que sea procesado o vaya a la cárcel. Por supuesto, yo no esperaría otra cosa, pero le agradezco que usted lo diga. Me gustaría ir con usted, fiscal. Me sorprendió un poco. Yo es que cuando escucho de la corrupción y funcionarios y alcaldes, uno se siente, ¿verdad?, tan desprovisto. Uno dice, pero la gente votó, ¿verdad?, por estas personas, por estos políticos y están usando el dinero del pueblo. Pero sin embargo, ayer escuché al jefe de los fiscales decir, de los fiscales federales, decir que Puerto Rico no era el lugar donde más corrupción había, que esto es algo como que está, mire, alrededor del mundo. ¿Qué me dice usted? Bueno, obviamente el problema de la corrupción va más allá de un puesto que se ocupa. Estamos hablando de valores, estamos hablando de una enseñanza que se le da al ser humano. Y conforme va adquiriendo poder en los sistemas, pues entonces se ve que está, ¿verdad?, que puede hacer y deshacer, como se dice coloquialmente. Pero fiscal, disculpe que le interrumpa, no sucedió necesariamente así en el caso de Cataño o de Guaynabo. No fue que poco a poco fueron desarrollando un amor por el poder y abusándolo. Desde que llegaron, tan pronto llegaron, empezaron alegadamente. Exacto, Alex. Eso es lo que, ¿verdad?, uno puede concluir, que llegaron al puesto no con la mente pristina y se contaminaron, sino que llegaron al puesto alegadamente para incurrir en ese tipo de conducta. Ahí es donde entramos con el aspecto de los valores y de la enseñanza en el hogar, ¿verdad? Y de lo que se ha y la educación, en la educación en cuanto a eso. Pero la verdad es que en Puerto Rico, indistintamente de eso, tenemos que evitar que eso sí continúe creciendo, ¿verdad? Y en ese sentido... Pero hay algo que usted necesite que no tiene. Usted necesita quizás otro ayudante acá, otra fiscal allá. ¿Hay algo que usted necesita y no tiene? Bueno, yo le voy a decir que en la división de nosotros, incluyéndome, somos 12 fiscales. Y de esos 12 fiscales hemos trabajado en casos de alto perfil, que son los que caen bajo la jurisdicción del panel sobre fiscales independientes. Hemos trabajado esos 24 casos. ¿No le frustra que no pueda litigar ese
ese caso, que sea otro fiscal del FEI el que lleve ese caso a feliz término o a infeliz término en el tribunal? Eso tiene que darle una piquiña quizás a usted. Bueno, claro, hay una parte donde nosotros tenemos también que tener en cuenta, hay un asunto que tenemos que tener en cuenta y es el motivo, ¿verdad? La razón del panel del fiscal especial independiente, que precisamente es evitar que haya conflicto en términos de los fiscales y los casos que pueda presentar. En ese sentido, sí, si estamos hablando intelectualmente, claro que tenemos, ¿verdad? Una frustración claro, en ese sentido. Pero por otro lado, también tenemos que tener presente que los fiscales requieren el consejo y el consentimiento de la legislatura y que muchos de esos casos que hemos investigado son de legisladores o exlegisladores. Leo, parece que aquí, mira, esto está en manos de los legisladores y en manos, ¿verdad?, de que las personas que ocupan las posiciones de poder lleven la preocupación a Cámara, a Senado, al legislador, a la Asamblea Legislativa completa, para que haya algún cambio y el bienestar se pueda ver con la seguridad en términos de que no haya tanto funcionario público corrupto. En este momento le doy las gracias al secretario por estar con nosotros. Igualmente, fiscal Morales, muchísimas gracias. Muchas gracias A ustedes, buenas noches. Vamos ahora con el compañero Alex, que tiene algo para nosotros. Adelante, Alex. El 80% de la droga que se incauta aquí o que se trae aquí a Puerto Rico es para enviarla a Estados Unidos. Sí. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso se ha controlado o está igual? El porcentaje sigue, no es exacto, pero sigue más o menos en eso. La gran mayoría de la droga que llega aquí a Puerto Rico, el destino final es los Estados Unidos, el continente de los Estados Unidos. ¿Cuál, desde el punto de vista suyo, es el área de Puerto Rico más difícil para ustedes poder trabajar para poder controlar la entrada de droga a la isla? El transporte marítimo. Marítimo, exactamente. Marítimo. ¿El área oeste o el área este? Es que ellos también, como nosotros hacemos nuestra inteligencia, las organizaciones criminales hacen la inteligencia de ellas también, y ellos cambian, ¿verdad? A veces por oeste, este, sur, norte, dependiendo de la inteligencia, el mal, donde ellos piensan que el gobierno está poniendo recursos adicionales. ¿Qué entiende usted que falta para que se pueda controlar la entrada de droga a Puerto Rico? Es bien difícil. Puerto Rico, estamos en una isla, la isla completa, alrededor tenemos agua que es frontera completa, es casi imposible poder controlar la frontera completa. Con nosotros aquí en el estudio, Jessica Correa, ella es la jefa de fiscales. Así que muy buenas noches. Gracias, Jessica, por estar aquí. Buenas noches. Acaba de escuchar aquí al jefe, ¿verdad?, al director del FBI en Puerto Rico. Le pregunto a usted su preocupación principal desde la silla que usted ocupa en justicia. ¿Es el narcotráfico? ¿Es esta lucha por las drogas? Es una de las preocupaciones. ¿Es la principal? Es una. Es preocupante lo que está viendo y el alza en criminalidad que están viendo. O sea, todo Puerto Rico ha visto las masacres que han salido en televisión, los asesinatos que se han visto en cámara. Así que es una de las preocupaciones dentro de las muchas que tenemos en la oficina de la jefa de fiscales. Y fiscal, mucho se habla sobre la diferencia entre los procesamientos criminales federales y estatales, pero la realidad es que ustedes, por cada caso que tienen las autoridades federales, ustedes tienen 5 o 6. Eso es así. El volumen es mucho mayor a nivel estatal. Yo le voy a decir algunas, ¿verdad?, secciones de lo que usted trabaja y si me puede especificar más o menos el porcentaje de los casos que usted lleva, drogas, por ejemplo, ¿cuál es de su docket? ¿Cuántos casos son de droga? ¿Pero en qué sentido? Bueno, de cada 100 procesamientos criminales que usted dirige, ¿cuántos son de drogas, cuántos son de armas, cuántos son de violencia doméstica, cuántos son de asesinatos y crímenes violentos? Más o menos, ¿cómo es la composición de los casos que usted trabaja? Bueno, la mayoría son Ley 54. Ese es lo más que atendemos nosotros en las fiscalías, en las 13 jurisdicciones. La droga también es un delito que atendemos mucho y las armas también. Pero y cuando habla de droga, ¿es mera posesión o estamos hablando de que ustedes van tras personas y tras organizaciones que manejan
kilos y que tienen unas organizaciones estructuradas, o es simplemente el muchacho que tiene un saquito en la esquina? En el Departamento de Justicia se atienden ambas. Nosotros tenemos la División de Crimen Organizado que trabaja estos operativos, que son operativos más grandes, donde se hacen órdenes de registro y allanamiento, y un ejemplo fue lo que ocurrió hace un mes, lo que se llamó el 100 por 35. Es una operación que cubrió toda la isla de Puerto Rico y están las consultas que se reciben en cada jurisdicción, que puede ser la posesión y el traspaso, depende, es una variedad de delitos que nosotros recibimos de droga. Licenciada, en el 2021, aparte del narcotráfico, otro de los problemas que copó los titulares fue la violencia contra la mujer, mujeres asesinadas. Hubo un caso específico que fue el de Andrea Ruiz, en el que se destacó que no había un fiscal cuando ella fue a deponer ante la jueza, que le denegó la orden de protección. De lo que usted escuchó de ese audio que se reveló, hacía falta un fiscal, y a raíz de ese caso han hecho ajustes para que fiscales se presenten con mujeres víctimas de violencia doméstica. Ok, vamos a explicar. Anterior al caso de Andrea, hay fiscales que nosotros le llamamos los casos verticales, que por orden administrativa el secretario de Justicia con su autoridad entiende que hay ciertos delitos que requieren la presencia del fiscal desde la etapa investigativa. En ese sentido, el 3.1, 3.2 no era de esos delitos que requerían un fiscal en esa etapa, ¿verdad? Nosotros podíamos evaluar el caso si entendíamos que la víctima o el policía necesitaba, nosotros podíamos comparecer a esa regla 6. Así que en ese momento no era necesario la presencia del fiscal en esa etapa. Pero usted en este momento, y disculpe que le interrumpa, ¿no piensa que eso fue un error? Porque en Puerto Rico, desafortunadamente, matan a muchas mujeres. Por eso, nosotros, a pesar de que no era una orden, evaluábamos, porque nosotros consultábamos el caso, veíamos a esa víctima, y si nosotros entendíamos que teníamos que estar con ella, iban. Eso siempre ha pasado sin que se diera la orden. Después de que ocurrió este lamentable evento, el secretario de Justicia tomó la determinación de ordenar que un fiscal siempre estuviera en esa etapa de los procedimientos, y así hicimos los arreglos, y cada jurisdicción tuvo un fiscal en esa etapa de los procedimientos, y ahora es ley porque se convirtió en ley. Leo va a dejar una pregunta. Sí, exacto. eso mismo, Margarita. Sé que vamos a hacer una pausa, pero le pregunto de ya a pocos días de que empiece el 2022, ¿qué usted quiere hacer distinto, que usted ha identificado como jefa de fiscales que se debe hacer distinto para los procesamientos criminales a nivel estatal? ¿Okay? Me dice después de la pausa. Claro que sí, pausamos en este momento, regresamos de inmediato, no se vayan. Con nosotros Jessica Correa continúa contestando preguntas que sé que usted tiene en su casa. ¿Qué tenemos, Leo? La dejaste sobre la mesa. Fiscal, en el 2022, ¿qué usted quiere hacer distinto, que usted ha identificado que debería hacer de manera diferente como jefa de fiscales? Pues mira, yo, como nosotros decimos, yo fui fiscal de fila hasta hace un año que el secretario pidió que yo fuera a trabajar con él, así que yo sé cómo se trabaja en la fiscalía. Yo he identificado, le tengo que dar recursos a los fiscales. ¿Tienen discreción esos fiscales para tomar una decisión allí en sala, sin tener que llamar al jefe de distrito, sin tener que llamarla a usted? ¿Pueden decidir, mira, sí, vamos a hacer esto con ese acusado? Sí, nosotros hemos ido con el secretario, y el secretario, desde que tomó la silla del Departamento de Justicia, dijo que él quería devolverle la discreción al fiscal, ese fiscal de sala que conoce la jurisdicción, que conoce la prueba y puede tomar una determinación informada. Eso sí se está haciendo, y desde la oficina de la jefa de fiscales se está haciendo eso. ¿Tienen los recursos que necesitan para procesar los casos o hace falta más? Bueno, siempre va a haber necesidad de recursos, ¿verdad? La ley dispone que son 331 fiscales, ahora mismo tenemos 276, así que ahí tenemos una reducción. Pero estamos haciendo el trabajo. A la pregunta que hizo él, estamos identificando las 13 unidades que se están creando para poder atacar la ley 54. Es una nueva iniciativa, estamos proponiéndole al gobernador volver a reactivar las unidades de Drug Court, que es un programa que es muy beneficioso para casos de droga que ameritan la rehabilitación, identificando adiestramiento para los fiscales de tema de evidencia digital, de lo que viene ahora y lo que es la nueva tecnología para estar preparados para ver nuestros casos. Y si yo le pregunto a usted, ay, disculpa. No, adelante, por favor. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más que le preocupa, quizás por el volumen de casos que ve, por lo triste que es la violencia en el hogar? La violencia de género. Sí, y creo que tenemos que trabajar todos como sociedad. Y una de las cosas que estamos haciendo también es enfocándonos no solamente, ¿verdad?, en el proceso, porque el fiscal entra una vez se comete delito. Esa es la verdad. O sea, es la prevención. Entra
cuando hay una querella y tenemos que investigar. La función de prevención es de la policía. Exactamente. Claro. Estamos identificando para que entonces los fiscales y los procuradores podamos ir a las escuelas para explicar lo que es el trabajo de fiscal, hablar de drogas, Eso es súper de importante. armas. Sería excelente. Y hacer un programa, y eso es una cosa que estamos identificando, programas con tribunales y con la Fiscalía Federal, para que entonces la Fiscalía Estatal se envuelva en estos procedimientos. Fiscal, le pregunto, ustedes, aunque quisieran, no podrían procesar todos los delitos que se cometen en Puerto Rico. De hecho, no se puede. Se establecen unas prioridades y por eso es que yo siempre he criticado cuando veo que se está llevando un caso, por ejemplo, de posesión simple de marihuana. Hay una directriz formal o informal de que ciertos casos vamos a dejarlos a un lado para concentrarnos en violencia doméstica, en violaciones, en delitos serios. ¿Hay esa directriz formal o informal? Bueno, nosotros consultamos todos los casos, independientemente. Eso es discreción del fiscal. ¿verdad? Hay ciertos casos que uno en el centro de denuncia o en la fiscalía cuando está consultando, si es un joven que lo que tiene es un moto, pues nosotros hacemos como que el desvío criollo, ¿verdad? Le pedimos que nos muestren las notas y darle una supervisión para que esta persona no tenga que afrontar el sistema. Para que no tenga que pisar la cárcel. Porque la ley establece que es un delito y el fiscal si tiene los motivos fundados y si tiene la prueba, su deber es radical. O sea, pero usted como jefa de fiscal es de las que cree que una persona que se coge con 1 o 2 motos no debe iniciarse un proceso judicial. Bueno, eso es un costoso tema de política pública, ¿verdad?, del gobierno. Lo que estoy diciendo es un delito y nosotros tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Lo evaluamos, pero nosotros tomamos en consideración, como le digo, el motivo fundado de la intervención, si es un joven que está estudiando en universidad, todo eso el fiscal tiene la discreción de evaluar y determinar si él va a esta persona procesarla o no. Y me imagino que también, como usted, como jefa de fiscales, va a querer que sus recursos humanos, sus mejores fiscales estén en asuntos serios, en asesinatos, en violencia doméstica, y no en asuntos que sean triviales. Lo cierto, fiscal, y usted me dice con sí o no, no queremos que los jóvenes pisen la cárcel por algo que sea menor, ¿no? Por eso, y por eso le digo, la propuesta que estamos trayendo de volver a traer el Drug Court, que es un sistema que se abandonó por falta de recursos, es lo más recomendable ahora mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero usted no se retire. Venimos con la doctora Conte de Ciencias Forenses. Ahora puedes disfrutar de nuestro contenido 24 horas, 7 días de la semana. Busca Jugando Pelota Dura en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Disfruta de entrevistas, reportajes y el análisis más completo de la televisión puertorriqueña. Ahora en YouTube. Gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Jugando Pelota Dura. Y en el estudio la doctora María Conte, patóloga y directora del Instituto de Ciencias Forenses. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Y gracias a usted porque siempre nos arroja a luz, un chorrito de luz sobre lo que sucede en el país. Antes de pasar con los compañeros, ¿cómo va el esclarecimiento en términos de usted poder atender, verdad, los casos? Es que yo no puedo olvidar aquella congestión, ataponamiento, ¿verdad?, de cadáveres que tanto hizo sufrir a este pueblo. ¿Cómo va eso? Bueno, afortunadamente hemos podido mantener la entrega de los cadáveres en un lapso menor de 72 horas. Inclusive algunos cadáveres pueden entregarse el mismo día que llegan. ¿Esa era la meta suya, doctora? Esa era mi meta y hemos mantenido, hemos cumplido con la meta y hemos sido consistentes. El éxodo de patólogos y otros profesionales del instituto se detuvo. O sea, ya no tienen ese problema. ¿Cómo lo corrigieron? Si es que lo corrigieron. Bueno, fíjate, no todo es color de rosas, como dicen. Hay una situación, de verdad, todavía de reclutamiento de patólogos y también se precisa un cambio generacional, es decir, renovar la fuerza laboral. Pero estamos en gestiones de contratar patólogos nuevos que terminan su entrenamiento este próximo año. ¿Cuánto se gana un patólogo en el instituto? Comienzan en los que entran a nivel 1, comienzan en 150,000, luego pasan a 180,000 y la escala más alta es de 210,000. ¿Y eso compite con, cómo compara con, digamos, Florida, Texas, Nueva York? Sigue siendo mayor el sueldo en las jurisdicciones de Estados Unidos. ¿Mucho mayor? Es mayor, es mayor. Lo que pasa es que, pues,
Puerto Rico quizás puede ofrecer algunas ventajas, ¿verdad? Como por ejemplo, doctora. Por ejemplo, bueno, gente que quiere vivir en Puerto Rico por el clima que tenemos, por nuestras circunstancias ambientales, son de aquí, quieren aportar, es decir, aparte del factor económico, Claro. hay otros factores que pueden influenciar. Discúlpeme, ¿ese reclutamiento se está dando aquí, haciendo la búsqueda en el país o afuera? Estamos tratando de reclutar afuera. Doctora, usted luchó muchísimo porque el instituto estuviera fuera de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Logró su cometido en gran medida. ¿Ha sido beneficioso? ¿Se arrepiente? ¿Hay cosas todavía por hacer para la cuestión burocrática, sacarla del DSP? ¿Cómo ha sido el resultado de esa labor suya? Ese proceso se completó. Al completarse ese proceso, obviamente no hay una cadena de intermediarios para realizar los procesos administrativos de ciencias forenses. Es usted directamente. Y en esa medida, pues el tiempo es más corto, ¿verdad?, para completar esos procesos, así que podemos adquirir bienes y servicios de una manera más rápida. Quiero agradecer en este momento el apoyo que hemos tenido en todo momento de agencias hermanas como la OGP y la ASG para cumplir con nuestro cometido. La relación, sin embargo, con la administración del DSP es excelente. Como agencias hermanas colaboramos para el beneficio de la seguridad de todos los que vivimos en Puerto Rico. Y de eso se trata, del bienestar. Alex, tienes una pregunta y la dejamos sobre el tintero. Sí, si se repitiera, y Dios quiera que no, lo que ocurrió con María, fueron cerca de 4,000 personas que fallecieron. ¿Volveríamos a pasar por ese ataponamiento o no? No o sea, volveríamos. pero me explica cuando regresemos. Sí, hacemos una pausa en este momento, doctora, pero ya en breve volvemos con usted y todo lo que nos tenga que explicar. Amigos, usted no se vaya lejos, regresamos de inmediato. Seguimos con la doctora Aconte en el estudio, eje de esclarecimiento de casos, ¿verdad? Particularmente de los actos criminales. Alex. Doctora, pasamos la temporada de huracanes, gracias a Dios no ocurrió nada, pero si ocurriese un evento como María, donde hay una cantidad considerable de personas que fallezcan, ¿volveríamos a vivir aquellos episodios de ataponamiento por la cantidad de fallecidos y lo que se pueda crear un embudo o no? No, porque hemos aprendido, aprendimos de la experiencia que tuvieron esas personas que le tocó manejar esa situación en ese momento, pues que no se imaginaban ni estaban preparados, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. De su experiencia hemos aprendido y nos hemos preparado. Por ejemplo, adquirimos un equipo de CT scan que realiza las autopsias, puede escanear el cuerpo del fallecido en 1 minuto y medio y puede realizar un sinnúmero de autopsias en un día, 20, 30 casos. Así que, y esas imágenes se pueden enviar a cualquier parte del mundo donde haya otro patólogo o un radiólogo que pueda interpretarlas. Así que ni siquiera tenemos que tener un grupo de personas presencialmente realizando las autopsias para enfrentar una situación como esa. Doctora, ya pasó Navidad, pero se acerca el 2022, a pocos días. ¿Qué quiere usted como jefa del Instituto de Ciencias Forenses para el Instituto en el 2022? ¿Cuál es la lista de cosas que necesita el Instituto para llegar al próximo nivel? Sí, hacia eso nos encaminamos, definitivamente. Tenemos unos proyectos extraordinarios que van a comenzar a ser viables y pues se van a hacer una realidad. Hemos estado preparando porque el método científico requiere de que uno valide los métodos antes de comenzarlos a utilizar con los casos. ¿Pero esos proyectos dependen de ustedes, de la comunidad de ciencias forenses, o necesitan atención de legisladores, gobernador, aprobación? No, ya nosotros tenemos todos los equipos y nosotros tenemos los materiales y todo. Estamos validando la metodología. Una de las metodologías, ¿verdad?, porque en su momento las voy a anunciar, pero va a impactar el manejo de las escenas del crimen con una tecnología moderna que en su momento pues se explicará. Ya para febrero tenemos que estar empezando a usar esa tecnología. En el campo de ADN, pues seguimos desarrollando la tecnología del Rapid DNA, que ya la estamos utilizando para los casos de los Safe Kits, que antes pues para analizar... ¿Qué tanto cuestionamiento hubo? Claro. Y había que mandarlo a Estados Unidos, un caso de ADN se tardaba meses, si no años. Pero ahora lo podemos hacer en días. El instituto que usted dirige, que sabemos que es complicado, ciertamente tiene, mire, una fuerza, un peso medular vital en el esclarecimiento de casos. ¿Usted se siente más confiada hoy o menos que cuando llegó ahí? Me siento más confiada
tengo obviamente cuando llegué tenía una idea, obviamente por la experiencia que uno tiene y por haber ¿Cuántos trabajado, años, doctora? 20 y pico, pero eso pues no hay que decirlo de una manera exacta, matemática exacta, pues se puede obviar. Pero una idea, más o menos. Ya estamos más que claros en todo lo que la problemática que tiene, y no solo claros en la problemática, sino que hemos encontrado una solución para esos problemas, y si no se han resuelto, pero estamos en vía de resolverlo. Y también aprovecho la ocasión, ¿verdad?, porque estamos finalizando el año, para de nuevo reiterar mi agradecimiento al equipo de trabajo, porque eso sí fue que una grata sorpresa, que me he encontrado con este equipo, no me canso de decirlo, de gente que está ávida de aportar al país, de que quería una oportunidad para poder demostrar que el Instituto de Ciencia Forense, como usted lo indica, es clave para esclarecer los casos. Y qué bueno que haya gente comprometida, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctora, deseándole, ¿verdad?, lo mejor en estos días navideños. Agradecida. Bueno, les comparto, usted quédese ahí para que escuche la encuesta más reciente, y en ella preguntamos en nuestras redes sociales, en el 2021, ¿cómo le fue a usted? ¿Le fue igual que en el 2020? ¿Le fue mejor o le fue peor? De eso se trata. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales. En este momento despido este programa agradeciendo la sintonía de ustedes que están, mira, ahí al pie del cañón con Jugando Pelota Dura, y por supuesto los compañeros que han estado dándome la mano. Muy agradecida en estos días navideños. Leo, gracias. Siempre un placer. Alex, muchas gracias. Buenas noches, felicidades Leo, Margarita, a los amigos televidentes. Felicidades a todos. Que tengan muy buenas noches.